del código se coloca a la par con las reformas que ya se han introducido en más de la mitad de los países de América Latina, los que durante lo que va del siglo XXI han reformado la parte procesal laboral conforme a los nuevos tiempos. Puede haber consenso. 28. En ese mismo ámbito se está proponiendo establecer la conciliación fuera de la audiencia de los tribunales a través de un departamento de mediación laboral. Puede haber consenso. 29. En cuanto al artículo 539, estamos proponiendo que el recurso de apelación tenga efecto suspensivo, evitando así los embargos que todos conocemos. Puede haber consenso. El 30, igualmente que el recurso de casación también pueda tener efecto suspensivo. Puede haber consenso. 31. También en cuanto al proceso en los tribunales, se está proponiendo que las partes tengan que acudir personalmente y no por abogados a la audiencia de conciliación, la cual ya no sería en una audiencia ante un tribunal, y además que el demandante tenga que estar presente y a la disposición de ser interrogado en la audiencia de producción y discusión de las pruebas. Puede haber consenso. 32. Se propone el arbitraje convencional. Puede haber consenso. 33. En cuanto a la prueba escrita, su admisión y presentación en el tribunal se está haciendo mucho más simple. Puede haber consenso. 34. En relación a los embargos ejecutivos, se establecen nuevas disposiciones que procuran proteger a las empresas y negocios contra los abusivos embargos que han tenido lugar durante los últimos años con la ejecución de las sentencias laborales, artículos 669 y 670. Puede haber consenso. 35. Se propone eliminar la disposición que limita solo a un 15% del salario del trabajador la posibilidad de cobrar una indemnización en daños y perjuicios que disponga un tribunal. No consenso. 36. En las secciones disposiciones finales y disposiciones transitorias se añadieron nuevos textos, artículos 731 y 734. Puede haber consenso. Y el punto 37, en fin, a la propuesta de forma al Código Laboral, en la amplitud que ha sido descrita, se suma la propuesta de derogación de múltiples artículos por desuso o por ineficaces, pero también el remozamiento y actualización de otros conforme a los nuevos tiempos. Puede haber consenso en parte. Vamos a ver entonces cuántas son sí, cuántas son no. Son no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Están de acuerdo en la mitad de las propuestas, tanto el sector laboral como los empresarios, que fue quienes propusieron esta modificación al Código de Trabajo. Vamos después de esta pausa, entonces a hablar un poquito más en amplio de cuáles sí, por qué, y de cuáles no y por qué, por lo menos los puntos neurálgicos. Continúen con nosotros. Hace 3 años tuve una situación. A mi esposa tenía que hacerle una operación, pero no tenía el dinero para pagar la operación. Fuimos al hospital Salvador Begotier, que está en excelentes condiciones. Nítido, limpiecito, todo nuevo. Y las habitaciones con aire. Y los médicos y el personal, las atenciones excelentes. Pero sobre todo, después de varios días de mi mujer estar interna en el hospital Salvador Begotier, no tuve que pagar ni un peso de diferencia, y todo esto gracias a mi seguro de ARS Salud Segura. Esto es lo que nos hace diferentes. Nos preocupamos por tu salud, que es lo primero. Ven, afíliate con nosotros. ARS Salud Segura, porque tu salud es lo primero. Hola, soy Arlizo. Si sufres un accidente laboral, ya sea en el área o en el trayecto hacia y desde el trabajo, recuerda procurar que tu empleador reporte el mismo lo más pronto posible a la ARL, y así recibirás el 100% de las atenciones médicas. Ten presente que en menos de 13 días luego del reporte recibirás las prestaciones económicas que te corresponden. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Ah, y recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Leídas
Leídas, don Pepe, y puestas en pantalla las propuestas del sector empleador, nos gustaría saber su posición en nombre del CENUS de los puntos en conflicto y los puntos de avenencia entre ustedes y el sector empleador. Como ustedes ven, Gabriel y Ben, el que ve la prensa y lo que se comunica y lo que se dice, piensa como que el mundo se acaba y que no hay nada que pueda ser transigible entre nosotros y ellos. Sí. Y aquí se comprobó, leyendo ustedes la propuesta ponencia empresarial, correcto. que sí pueden haber cosas que motiven y que den para un acercamiento. En Que 17 nos de permite llegar a un 37, acuerdo. o sea, Exacto, que se ve que prácticamente tampoco la es mitad. intransigencia que se quiere manifestar. No. Miren, las cosas procedimentales, la mayoría que ustedes plantean ahí, que fue el motivo principal de los empresarios frente al presidente cuando hablan con él, que su interés era terminar con los embargos abusivos, Correcto. era terminar con la demanda temeraria, era terminar con la fabricación de casos espurios, así sin conocerse, era terminar con la extensión del cobro, haciendo correr un atrente, aunque el empresario ofreciera un pago cierto. Como ustedes vieron, inmediatamente yo dije, puede haber consenso. ¿Por qué? Porque ¿qué le interesa a un sindicalista que sea serio? Le interesa, por ejemplo, que un patrón vaya a un tribunal y en ese tribunal diga, este trabajador se compruebe que ese trabajador tiene derecho a 20,000 pesos. Correcto. El trabajador dice, no, ahí me tocan 30,000. No, son 20,000, dice el empresario. Pero se comprueba que son 20,000. Se comprueba que son 20,000. A nosotros no nos interesa que se posponga indefinidamente eso, discutiendo ese tema, para determinar si son 20,000 o 30,000, para que la 30 entonces crezca y se convierta en 100,000. Ese no es el interés nuestro. El interés nuestro es que se le ponga término a ese asunto, se clarezca lo que le toca al trabajador y él recibe el pago que le corresponde. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿quién se beneficia después de esa lejanía del pago? Termina beneficiándose más que el trabajador, el abogado, el que le asiste, ¿verdad? Y como nosotros no tenemos interés, pues lo que nos interesa es que el acuerdo se busque. Ahí salió a relucir en esa intervención que ustedes hacían, ¿verdad?, en base a las preguntas que se planteaban, el tema, por ejemplo, del duplo, con la notificación de sentencia. ¿Qué nos interesa a nosotros como movimiento sindical, por ejemplo, que alguien maliciosamente comunique una sentencia un viernes para que venga un sábado, un domingo y pretender ejecutar el lunes? Claro. A nosotros nos interesaría que pueda haber una fianza, un ofrecimiento que pare la ejecución de la sentencia a los 3 días. ¿Por qué? Porque ejecutar la sentencia implica un trastorno para la empresa que lo lleva a hacer un gasto extraordinario que termina perjudicando entonces a los propios trabajadores. Porque en definitiva, cuando se perjudica a la empresa, se perjudica indirectamente el trabajador. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es limpiar eso de manera que haya garantía de que la persona va a recibir lo que le corresponde. No nos interesa que el embargo se haga, ¿me entiendes? Claro. Que se ejecute la sentencia, no. Lo que nos interesa es que tenga resultados, un resultado eficiente en el aspecto que la gente, si no recupera su trabajo, por lo menos recibe los derechos que tenía consignado, lo que le pertenecía. Ahí, por ejemplo, ustedes vieron que salió a relucir el tema ese referido a las motivaciones de un despido. ¿Cuáles son las motivaciones de un despido? Son muchísimas las motivaciones que existen. Entonces, yo les decía a ustedes, no estamos de acuerdo con una de ellas, que es el tema referido a las agresiones a clientes, como se plantea ahí. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque eso es redundante, porque está consignado que el que agrede, sea un compañero de trabajo, pelea en la empresa con un compañero de trabajo, falta respeto, ¿verdad?, inclusive hasta fuera de la empresa, a un superior y demás asuntos. De hecho, tiene una motivación para ser despedido sin derecho inclusive a recibir prestaciones. ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces, Gabriel y Becky? Muchas veces las empresas carecen de asesoría. Los empresarios dicen a veces, bueno, es que una pequeña empresa no tiene para pagar un departamento de recursos humanos con un abogado que esté ahí permanente y que ese abogado le asesore y le diga lo que tiene que hacer. Eso puede ser verdad, pero es una verdad relativa, porque las pequeñas empresas se pueden asociar
y tener departamento de defensoría clúster jurídica, ¿verdad? Clúster, que haga que cuando pase un asunto así, haya una respuesta jurídica rápida y evitar que se le convierta algo sencillo en un caso motivo ya de muchísimos gastos en un tribunal. Sí. Entonces hay asuntos, por ejemplo, ahí como el tema que están planteando ellos, el tema ese de los 3 días. Usted sabe que la ley establece claramente que si usted falta como trabajador 2 días consecutivos o alternados en un mismo mes, puede ser despedido sin pago de prestaciones. Entonces, muchas veces el trabajador ignora ese tema, falta, por ejemplo, un día primero y falta un día 31, y el trabajador cree que por la distancia de los días, eso no es motivo para ese despedido, y sí lo es, ¿entiendes? Entonces, ¿qué falta muchas veces a la empresa? Llevar ese conteo, que muchas veces no lo llevan, no lo reportan, o sea, no reportan la falta. ¿Debe? O sea, ustedes no son pero no lo reportan. Patrocinadores de empleados que no cumplen. No podemos. Mire, ahí vino un muchacho ahí que estaba otro día, ella mira, me cancelando la empresa que yo soy dirigente sindical, que yo cuánto, me está diciendo él. Yo digo, ¿y por qué? Bueno, me cancelan, que yo cuánto así. Y cuando yo averiguo, el hombre ha faltado 9 veces consecutivas en un mes. 9 veces consecutivas. A su empleo. Entonces le digo, mire, usted no puede reclamar, porque usted está abusando del fuero sindical. El fuero sindical no es para eso, ¿entiende? Exacto. Usted tiene que cumplir una función. Si usted faltó 9 veces consecutivas, usted no se puede quejar. ¿No? Entonces, claro. ¿qué yo quiero decir con eso? Que uno no está apañando gente que andan haciendo cosas de ese tipo, pero también uno tiene que cuidar, por ejemplo, el hecho de que conquistas establecidas, por ejemplo, intenten revisarse de la forma que lo plantean los empresarios. Por ejemplo, usted estuvo en el Congreso nuestro, doctor, y usted vio cuál fue la efervescencia de la gente cuando se habló de temas como el horario. El horario, ¿ustedes vieron eso? ¿Por qué? ¿Por qué se habla tanto? Porque mire, el primer convenio, Becky, que fue lo que tú leíste aquí, de la Organización Internacional de Trabajo de 1919, tengamos en cuenta, 1919, eso no fue ayer. Estábamos saliendo de la Revolución de Octubre, que había triunfado en el 17, y la Primera Guerra Mundial. Entonces, la OIT se da un convenio, que es el convenio 19, que establece que las jornadas podrían ser hasta de 48 horas. Pero ¿por qué en ese tiempo la OIT se da ese convenio? Porque estábamos posguerra. Eran posguerra, las jornadas eran indefinidas. Los países. Trujillo, óigase bien, Trujillo, aquí, en el 1960, ¿qué hace Trujillo? Desmonta la jornada de 48 horas y la plantea de 44, el dictador Trujillo, con su código Trujillo de trabajo de 51, y él con todo y el código lo consignaba a la 48, él hace un decreto y desmonta la 48 y la baja a la 44, y estamos hablando de Trujillo. Entonces, como hoy, un empresario que presuma de que de moderno y de avanzado y de que yo cuánto, y que ha estudiado en muchísimas universidades, va a venir con la historia de que supuestamente elevar la jornada de trabajo favorece al trabajador. Es lo mismo que el tema 4x4. Ustedes lo mencionan ahí. 4x8. 4x4, mire, 4x4. Coge 4 días trabajando corrido 12 horas, para 4 días descansando, dicen ellos. Mire, el trabajador lo que menos le gusta está en su casa, para que sepamos claro. Un trabajador 4 días en su casa, para él eso no es cómodo, porque los gastos son los mismos, ¿entiendes? Las presiones son las mismas, son muchísimas presiones por todos lados. Entonces, tú le estás poniendo a trabajar corrido esa cantidad de horas que lo lleva muchas veces a que cosas que hace, estudia muchas veces tienen un empleo, por ejemplo, aquí, pero pueden tener otro empleo en otro sitio. Muchas veces se dedican a un trabajo informal y a un empleo también. No, y las mujeres seguido lo ponen a trabajar en la casa. Entonces tú le estás poniendo una carga horaria, ¿me entiendes? Que no es necesaria. Los empresarios lo hacen eso en muchas áreas del país, en muchas zonas. Lo que pasa es que ellos lo hacen y saben que lo hacen por resoluciones y por acuerdos, inclusive con trabajadores, y entonces ellos saben que como eso no está sustentado legalmente, entonces ellos lo que quieren es llevarlo al código. Legalizarlo, ¿verdad? Pero entonces ahí aprovechan para eliminar también el tema de los días feriados. Usted sabe que el día feriado se paga 100% más. Doble. Cuando usted lo pone así, como ellos lo están poniendo, los 4 días
Ya no te lo tienes que pagar. No tienen nombre de día, ¿te entiendes? Sino que puede ser un lunes, un domingo, un martes, un jueves. Entonces, esas sábado. son de las cosas que no se ven en la propuesta. Que no se ven en la propuesta, que están presentadas así de una manera Don Pepe, general. yo quiero que usted me haga una aclaración. Ujú. La propuesta número 7 habla de dar facultades al sector empleador para hacer análisis, pero hay análisis que no se pueden hacer por ley, que son, por ejemplo, el análisis del VIH, con un gran problema, que alguien va a una empresa determinada, le indican los análisis y no le dicen que le van a hacer de manera particular ese, y sale positivo, y le dicen, mira, nosotros no vamos a necesitar tu servicio por esto, pero no le informan de su seropositividad, y eso está generando conflicto. Por eso es que una parte así tiene que ser claramente diseñada, porque son muchos los trabajadores que van donde uno a decirle, mira, me desahuciaron de tal empresa, y yo no sé por qué, ¿me entiendes? Y es que han descubierto en un análisis que tiene VIH. Entonces uno tiene, ese trabajador lo desahucian, pero no le explican eso. Y como el desahucio es libre, si pagan las prestaciones, el trabajador se va, ya está afuera, y es poco lo que se puede hacer porque ya es imposible reintegrarlo, pero lo han cancelado por eso. Los médicos saben lo que son enfermedades contagiosas, que es lo que el código habla. Entonces ellos quieren añadirle al tema de la enfermedad contagiosa la posibilidad también de intervenir en el aspecto del antidoping y la prueba de alcohol también. Ellos dicen que para ponerle fin al desorden que muchas veces se dan en empresas de gente que va como, ¿sabes? Pero ciertamente, doctor, usted es médico. Particularmente el alcohol, no es posible que vaya gente embriagada, don Pepe, a trabajar, o gente que tenga algunas preferencias, algunos usos de sustancias psicotrópicas, que es complicada. Ahí por lo menos tenemos que ser razonables. Sí, tiene que ser razonable ahí. Sí, bueno, yo pienso que ha sido muy interesante esta conversación con Pepe hoy, porque se ha visto claramente con la propuesta que hemos tenido en la mano de la Confederación Patronal que realmente